Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Nadie encapsula mejor la idea de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado que el ingeniero japonés Tsutomu Yamaguchi, el primer superviviente oficialmente reconocido de 2 bombas atómicas. En la mañana del 6 de agosto de 1945, a un mes del fin de la Segunda Guerra Mundial, recién había terminado un proyecto de 3 meses en Hiroshima, diseñando petroleros para Mitsubishi Heavy Industries. Estaba a punto de comenzar el largo viaje en tren de regreso a Nagasaki para ver a su esposa y a su hijo recién nacido, cuando, con 29 años, se dio cuenta de que había olvidado su hanko, un sello de identificación común en Japón en aquella época. De camino a casa, escuchó un estruendo en el aire. Al levantar la vista, vio un bombardero estadounidense B-29 volar por encima que, mientras Yamaguchi observaba, desplegó un pequeño objeto que flotaba hacia la ciudad de abajo, unido a 2 paracaídas. Lo siguiente que supo fue que el mundo explotó a su alrededor en una cegadora luz blanca similar al magnesio y tuvo justo el tiempo suficiente para zambullirse en una zanja cercana antes de que un estruendo sónico llenara la atmósfera y todo se volviera negro. Al despertar Yamaguchi, todavía estaba oscuro. El hollín y escombros de la explosión habían eclipsado casi totalmente el sol matutino. Sus tímpanos estallaron y su rostro y brazos ardían. Estaba a menos de 3 kilómetros de la zona cero y aún así, milagrosamente, seguía con vida. Otros no tuvieron tanta suerte. Alrededor del 30% de la ciudad murió en la explosión y miles más en los meses posteriores. Más tarde describió sus pensamientos después de los bombardeos en una entrevista británica. Vi una enorme columna de fuego en forma de hongo elevándose alto en el cielo. Era como un tornado, pero no se movía. Pero se elevó y se extendió horizontalmente en la cima. Había luz prismática, que cambiaba en un ritmo complicado como los patrones de un caleidoscopio. Lo primero que hice fue comprobar si aún tenía mis piernas y podía moverlas. Pensé, si me quedo aquí, moriré. Y así, 2 horas después, Yamaguchi, aturdido, reanudó su camino hacia lo que quedaba del astillero en el que trabajaba. Allí, descubrió que 2 de sus colegas, Akira Iwanaga y Kuniyoshi Sato, habían sobrevivido. Incapaces de hacer más, los 3 pasaron el día y la noche en un refugio antiaéreo, antes de ir a una estación de tren cercana que aún funcionaba. En su camino presenciaron una verdadera pesadilla. Los cuerpos llenaban las calles y en un momento los 3 hombres se vieron obligados a vadear un río de cadáveres donde un puente se había derrumbado. Finalmente llegaron a un tren lleno de personas igualmente quemadas y conmocionadas que se dirigían a casa o a refugio en Nagasaki. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Truman declaró asumir el crédito por la bomba atómica y advirtió al pueblo de Japón sobre los planes de Estados Unidos si no se rendían. Si no aceptan nuestros términos, pueden esperar una lluvia de ruina desde el aire, como nunca se ha visto en esta tierra. Detrás de este ataque aéreo, seguirán fuerzas marítimas y terrestres en números y poder como aún no han visto, y con la habilidad de combate de la que ya están bien conscientes. Con esas inquietantes palabras resonando en sus oídos, Yamaguchi pensó que las posibilidades de que una bomba cayera en Nagasaki eran altas. Pero a pesar de todo esto, y todo lo demás con lo que había lidiado en las últimas 48 horas, sin mencionar el hecho de que estaba seriamente herido, Yamaguchi aún fue a trabajar al día siguiente, el 9 de agosto. Sorprendentemente, el director de sucursal estaba molesto con Yamaguchi, quien a pesar de estar vendado y herido, seguía trabajando. Le gritó por perder a sus colegas y le dijo que debía haber imaginado que una sola bomba destruyó Hiroshima y que se había vuelto un poco loco. Imagina sobrevivir a una bomba, solo para que tu jefe te grite un día después. Unos momentos después, un familiar destello cegador de luz blanca llenó la oficina en la que los 2 hombres estaban discutiendo, y por segunda vez en 3 días, el mundo explotó alrededor de Tsutomu Yamaguchi. Eran las 11:02 de la mañana del 9 de agosto, y la segunda bomba atómica acababa de ser lanzada sobre Nagasaki. 70.000 ciudadanos japoneses más murieron. Yamaguchi admitió que por un instante creyó que la nube con forma de hongo lo había perseguido desde Hiroshima.
Aún gravemente herido y enojado con el director, ignoró sus gritos de ayuda, saliendo por la ventana rota y corriendo a casa con su esposa y bebé, quienes afortunadamente estaban ilesos, salvo algunos cortes y moretones. Allí, Yamaguchi colapsó, pasando la siguiente semana oscilando entre la vida y la muerte, mientras su fiebre aumentaba y sus heridas ahora expuestas ardían. El hospital estaba destruido y no había quien lo tratara en medio del caos. Cuando volvió en sí una semana después, había gritos y vítores en el aire. Japón acababa de anunciar su rendición el 15 de agosto de 1945. Hasta el día de hoy, la moralidad y la necesidad de lanzar bombas atómicas sobre civiles inocentes ha sido cuestionada, examinada y reexaminada. ¿Justificó la rendición temprana de Japón la pérdida de vidas en las bombas? ¿O fueron males innecesarios que deberían considerarse crímenes de guerra? Un hecho poco conocido es que Estados Unidos tenía varias bombas atómicas más, listas para usar, y esperaban la confirmación de Truman para seguir atacando 2 días antes de que Japón se rindiera. Si esto realmente hubiera ocurrido, sería difícil para cualquiera ver el argumento de los Estados Unidos de que las bajas civiles masivas eran una parte necesaria de la guerra, y la visión actual sobre la participación de Estados Unidos podría ser muy diferente. Los efectos de largo alcance de las bombas y la radiación subsiguiente aún juegan un papel en la salud de los hijos y nietos de los supervivientes hoy en día. Lamentablemente, el hijo de Yamaguchi falleció de cáncer a los 59 años. Muchos sufrieron de forma similar debido a la exposición cuando eran bebés. Yamaguchi vivió más tiempo que su hijo y la mayoría de los otros supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, pero quedó sordo de su oído izquierdo y envuelto en vendajes por años después. Su esposa falleció a los 88 años por insuficiencia renal y hepática debido a la intoxicación por radiación. Con el paso del tiempo, Yamaguchi desarrolló cataratas y leucemia aguda. A pesar de esto, Yamaguchi vivió hasta los 93 años antes de morir de cáncer de estómago en 2010. Los sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron llamados hibakusha por el gobierno japonés y tenían derecho a apoyo gubernamental, subsidios y atención médica gratuita. Inicialmente, Yamaguchi solo fue reconocido como un sobreviviente del bombardeo de Nagasaki, con lo cual él estaba bien. Pero más tarde en su vida, decidió que era importante que su estatus fuera oficialmente reconocido para poder contarle a la generación más joven la horrorosa historia de los bombardeos atómicos. Aunque un documental de 2016 encontró a 165 personas que sobrevivieron a ambos bombardeos, Tsutomu Yamaguchi es la persona reconocida oficialmente por el gobierno japonés después de solicitar un doble reconocimiento en enero de 2009 y se le otorgó el estatus oficial de doble superviviente 2 meses después en marzo. Años después, cuando se le preguntaba sobre los bombardeos, él opinaba que pudieron haber logrado su objetivo con una sola bomba. Creo que tenían prisa por demostrar su superioridad. Habría sido una cosa si lo hubieran usado en un campo de batalla, pero sabían que mataría a mujeres, niños y bebés. ¿Cómo pudieron hacer eso? Aunque hoy llamamos a Tsutomu Yamaguchi el hombre más afortunado de la historia, quizás sería mejor para él ser conocido como el hombre afortunado más desafortunado, porque vio horrores que muchos de nosotros no podríamos imaginar enfrentar.